Los conflictos en el ámbito laboral se originan fundamentalmente por el desconocimiento. Desconocimiento tanto de los trabajadores como de las administraciones. Y eso implica que no se conocen profundamente los derechos que nos asisten en nuestra condición de trabajadores. Lo mismo sucede con la forma en que podemos reclamarlos. La semana pasada dedicamos el programa a los órganos de justicia laboral. Esa primera instancia necesaria que debe funcionar, pero que debe funcionar bien para resolver el conflicto cuando los implicados no logran lo más importante, que es entenderse entre ellos mismos, sin que otros, incluso el órgano, que es otro, tome parte. Por cierto, tuvimos noticias que entre el programa pasado y hoy, unos cuantos lograron entenderse sin necesidad de esa intervención externa. ¡Qué bien! Hoy hablaremos de lo que puede hacer o no si usted sigue inconforme cuando el órgano de justicia laboral toma su decisión. Ya comenzamos. Bueno, pues doy la bienvenida a nuestro invitado. Se mantiene desde la semana anterior, presidente de la Sala Laboral del Tribunal Supremo Popular. Gustavo Méndez, bienvenido nuevamente. Gracias por reiterar la visita. Han sido muchas opiniones, muchos criterios. Sé que ustedes también durante toda la semana, presidente, han estado recepcionando ideas. Pero yo quiero comenzar recordando algo que acabo de decir y quiero su consideración. Fíjense, en materia de conflictos laborales lo más importante no es que funcione el órgano, ni siquiera el tribunal, sino que los implicados logren entenderse y que la solución esté entre ustedes mismos. ¿Coincide conmigo? Coincidimos con esa apreciación que tiene de este asunto tan importante y al que hemos dedicado muchos años de nuestra vida laboral. Pero es importante porque eso tiene trascendencia para la estabilidad del ámbito laboral, del colectivo de trabajo donde se desarrollan este tipo de confrontaciones, de controversias entre un trabajador y otro trabajador y entre el trabajador y los empleadores también. Claro, pero para que se entiendan los trabajadores entre ellos y los trabajadores con el empleador, dígase la administración, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué no es exactamente hoy de la forma ideal? ¿Qué deberían hacer los trabajadores y qué debería hacer la administración en el modo ideal para no tener que echar a andar el órgano de justicia ni el tribunal en este sentido? Claro, en términos generales pudiéramos concretarlo con dos ideas. Que tanto el empleador como el trabajador, cada uno cumpla las obligaciones, los deberes, los derechos también, respetarle de la otra parte los derechos que les tienen reconocidos. Es esencial que el trabajador, cuando se comprometa a hacer una prestación, lo cumpla con la debida prestancia, con la calidad que corresponda, y el empleador, con la misma respuesta, también respete los derechos que debe considerar y que tiene reconocida la ley. No le voy a poner en la situación de preguntar quién debe aprender más, si el empleador o los trabajadores, pero yo creo que usted, desde su posición ahora mismo, ubíquese, pero además, incluso el propio presidente empleador, la propia persona que ostenta una responsabilidad, es también trabajador. Igualmente. O sea, no es abstraerse en el hecho de que soy cuadro, soy directivo y usted es trabajador. No, es que todos en este ciclo podemos ocupar uno u otro rol en un momento determinado. Sí. Es una diferencia de roles, pero al final todos incluso nos cubre el manto de la norma laboral, de la legislación laboral. Vamos entonces a comenzar en el recorrido de hoy. Fíjense, estuvimos la semana pasada en el órgano de justicia laboral. Pero básicamente, ¿cuáles son las medidas que se pueden imponer, las medidas disciplinarias, y cuáles son los derechos que son reclamables ante el órgano de justicia laboral, ante la imposición, digamos, ante una situación X? Recordemos cuáles son esas medidas. Sí, reiteramos, son en esencia 6 medidas disciplinarias, que van desde la amonestación pública, la multa, el traslado temporal, suspensión del vínculo hasta 30 días, el traslado temporal a otra plaza, el traslado definitivo de plaza o la separación definitiva de la entidad. Esas son las 6 medidas. Las 6 medidas. No puede existir otra que no esté contenida en eso. Y los derechos fundamentales que se conoce llegan al órgano que aparentemente han sido los violados. que más conflictividad, lo que más acontece en los tribunales, en los órganos, reclamación de derechos en virtud de la aplicación de la pérdida de la idoneidad demostrada, que se le reconoce la pérdida por parte del trabajador, el derecho a ocupar una plaza al que se aspira, entre otras razones, relacionados con el pago de los salarios, de los certificados médicos. Eso pudieran estar englobando un grupo importante de conflictos que hoy se conocen. Todas esas situaciones o todos esos derechos y esas medidas, todas pueden ser llevadas al órgano de justicia laboral.
todas las medidas disciplinarias. Bien, pero no estoy conforme con la decisión del órgano. ¿Qué ocurre después? ¿Cuáles pueden llegar al tribunal y cómo comienza este mecanismo a funcionar? Ya, hasta para al tribunal puede acceder aquel trabajador que esté inconforme con el acuerdo que adopta el órgano, pero que la medida que inicialmente le aplicó el empleador es la de separación definitiva o la de traslado con pérdida a otra plaza. No sucede lo mismo con el resto de las otras medidas que habíamos mencionado, que esa es la única instancia a la que se reclama, es el órgano de justicia laboral. Bien, en el caso de esas dos medidas, ¿y los derechos sí todos pueden ir al tribunal? Todos los derechos. Sin excepción. Sin excepción. ¿Cómo insto al tribunal? ¿Cómo comienzo entonces en el tribunal? Habíamos hablado en el programa anterior que este proceso laboral, el acceso que tiene el trabajador, es de manera flexible, sencilla. Por tanto, hay que identificarse ante el tribunal quién es la persona que reclama. Puede ser que lo reclame el trabajador o que lo reclame el empleador, mediante escrito, por Cualquiera supuesto. de los dos puede hacerlo. Cualquiera. El que esté inconforme con la decisión del órgano. Con los presupuestos que estábamos abordando desde el punto de vista disciplinario, las dos medidas que para ir remarcando determinados puntos. Pero ese escrito no requiere de muchas formalidades. ¿Qué debe tener ese escrito? Esencialmente, repito, y la identificación de la persona que reclama. Si es el trabajador, sus datos generales, nombre y apellido, el cargo que desempeña y la entidad donde labora. Si es el empleador, igual el nombre de la entidad y la persona a nombre de la cual está estableciendo la demanda. ¿Qué más pongo en ese escrito? Bueno, es importante que en ese escrito usted haga saber al tribunal de manera breve, de manera concisa, lo más sencillo que se pueda, cuáles son las razones por las que usted está reclamando, qué lo motiva a usted a reclamar, qué le acompaña a usted para decir que está inconforme con lo que acordó el órgano. Ya yo puedo en ese escrito comenzar a ponerle ahí al tribunal pruebas que demuestren, digamos, que yo tengo la razón en lo que quiero, en lo que deseo. Es una oportunidad que tiene el trabajador. Es una oportunidad porque le garantiza que desde el mismo momento en que tiene el acuerdo notificado del órgano, que le está diciendo, ha adoptado una decisión, que esa órgano de justicia laboral. Órgano de justicia laboral, que esa decisión le afecta. Ya desde ese momento él puede estar ideando cómo se va a defender y con qué pruebas cuenta. En ese escrito puede también hacerle saber al tribunal qué pruebas quiere proponer. Bien, en el caso específico de que sea el trabajador, esto que usted ha dicho, y en el caso de que sea el empleador, lo mismo. Ambos pueden presentar pruebas. Bueno, aquí pueden pasar dos cosas, que el tribunal acepte o que el tribunal no lo haga. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Suponiendo que el tribunal acepte, comienza el proceso. Pero si el tribunal rechazara, ¿por qué lo haría fundamentalmente? Sí, el tribunal ahí, recibida la demanda del trabajador o del empleador, tiene un momento de estudio, de reflexión y decide si le da curso al proceso. Ya le da curso. Bueno, también hablaríamos cómo Sí, acontece si le da curso. Vamos a explicar si le da curso posteriormente, pero ahora quisiera saber por qué razones, por qué motivos el tribunal pudiera no dar curso y rechazar esa petición, esa demanda del trabajador o de la administración. En ese mismo momento el tribunal decide no darle curso. Sí. Hay tres razones importantes que las pudiéramos mencionar. La primera, estamos hablando de que es obligatorio cumplir con los términos de accionar, de presentar el escrito. La norma otorga al inconforme con el acuerdo del órgano 10 días para establecer esta reclamación o demanda ante el tribunal. 10 días a partir de cuándo? De que se le notifique el acuerdo del órgano. De que el órgano, en la fecha que tiene ese acuerdo, a partir de ahí, 10 días. Que se le entrega por escrito. Que se Esa le es entrega. esa es la notificación. La notificación es dar a conocer por escrito, con copia de ese acuerdo, la decisión que se adoptó por el O órgano sea, que de puedo justicia. entender que no es exactamente entonces la fecha de la decisión, No es la fecha de la decisión. porque pudieron haber tomado la decisión unos días antes, pero se lo entregan a usted en otra fecha. En otra fecha. A partir de ahí, 10 días. 10 días. ¿Cuento sábado, domingo? No. Esto es un término que es atribuible al tribunal. O sea, se computa, se estima, se calcula conforme a los días del tribunal, porque son 10 días hábiles. O sea, de lunes a viernes, 10 días. 10 días hábiles, de lunes a viernes, porque son los días que están habilitados en el tribunal para la actuación judicial. No acontece igual cuando es respecto al órgano de justicia laboral. Bien, de eso vamos a hablar también. Ahora quisiera concentrarme en la idea de que el tribunal rechace. Bien, si no está en los 10 días, ¿por qué otro motivo pudiera rechazar? Bueno, porque quien haya establecido la reclamación, en el caso del empleador, no sea el funcionario o el directivo que lleva la representatividad, que la representatividad siempre le corresponde al director de la entidad y no lo delegó en él para establecer esa demanda. O sea, en principio, si es a nombre del empleador, debe ser el director de la entidad. El director de la entidad. Pero pudiera ser otra persona.
otra persona en el que él delegue de manera expresa y por escrito. Si no está ese acto de delegar, no pudiera ser otra persona. No puede ser otra persona. ¿Qué otro motivo puede también, bueno, por el cual puede ser rechazada la demanda? Que se establezca un conflicto en un asunto para el cual el tribunal no tiene facultad para resolver. Sí, por ejemplo. Pudiera ser, existen normas especiales que regulan determinadas órdenes de trabajo, ramas, esferas de trabajo que la norma establece un régimen de reclamación distinto que no conduce al tribunal. Entonces hay trabajadores, por ejemplo, que reclaman al tribunal ese tipo de conflicto y no logran admitirse porque no tiene el tribunal facultad para conocerlo. Esas son las cuestiones por las que pudiera ser rechazada. Hasta ahí entendimos. Pero, ¿y si el órgano no actúa? Digamos, si yo entiendo que el órgano debió darme respuesta y yo quiero ir al tribunal porque siento que está lesionado un derecho, porque siento que la medida es injusta, yo puedo ir directamente al tribunal porque entiendo que el órgano no ha hecho lo que debe y, entre otras cosas, no tengo la decisión del órgano de justicia laboral. No, hay que acudir al tribunal siempre cuando se está combatiendo un acuerdo del órgano. El órgano tiene que pronunciarse mediante acuerdo. Una vez notificado, reiteramos, es que el trabajador tiene la oportunidad de 10 días dirigirse para presentar su reclamación ante el tribunal. O sea, otro asunto sería la manera en la que debo en mi institución, en mi centro de trabajo, instar a que ese órgano definitivamente me dé la respuesta porque sin eso no puedo ir al tribunal. Está claro. Bueno, el tribunal ha aceptado, no hay problema, no ocurrió ninguno de los ejemplos que usted puso. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con el tribunal y con mi demanda entonces? ¿Cómo va el decursar de este proceso? La ley establece un grupo de pasos. El primero, ya decidido el curso de la demanda, se convoca a una comparecencia. Esa comparecencia, por los mecanismos de comunicación que tiene el tribunal, hace conocer al trabajador que se le está citando para ese momento. En esa citación hay algunos apercibimientos, pero también se le hace saber algunos de los derechos que tiene. Si es en el caso del trabajador o al empleador, la posibilidad de presentar las pruebas ante el tribunal. Pero hay una particularidad. En el caso del empleador, el tribunal le hace saber la obligación de presentar 3 documentos que son trascendentes. ¿Cuáles son? Expediente laboral del trabajador, convenio colectivo de trabajo y reglamento disciplinario interno de la entidad. O sea, el tribunal, si acepta, siempre le va a pedir al empleador estos 3 documentos. Le va a pedir porque es el que custodia esos documentos. A partir de que acepta, todo eso debe ir al tribunal. Al tribunal. Y en el caso del trabajador, ¿le pide concretamente pruebas al tribunal o son las que estime el trabajador que tiene, que posee? El trabajador puede proponer, es un derecho que tiene, como tiene derecho también a proponer el empleador. Pero el tribunal también tiene la facultad, en el entendido, de buscar cómo esclarecer el asunto, de llegar al esclarecimiento, a la verdad de lo que se está litigando, también entender que se pueden practicar otras pruebas. ¿Cuáles son las pruebas más frecuentes que puede presentar uno para que sean de peso en el tribunal, ¿no? Para demostrar la pretensión que tengo? Estamos hablando de documentos. La prueba documental es de las pruebas que con más frecuencia se presentan por los trabajadores. Está también la prueba testifical. Que testigos. Testigos. Que en este caso presentaría una lista al tribunal. Presentaría una lista, el lugar donde se le localiza, y si incluso el día de la comparecencia puede estar asistido de él al tribunal y decirle al tribunal: tengo mi testigo aquí, y el testigo del tribunal dirá, bueno, lo voy a escuchar, no lo escuche, lo escuchará si finalmente decide escucharlo. Ese testigo, como estamos hablando del ámbito laboral, presidente, tiene que ser alguien, un compañero de trabajo de la persona, debe trabajar ahí. Tiene que ser un testigo que vaya a aportar elementos que estén relacionados con el asunto que se está ventilando. Aunque no trabaje en el lugar. Aunque no trabaje en la entidad. Bien, estamos en la comparecencia ya. Esta comparecencia, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que ocurre ese día? ¿Está presente el empleador? ¿Está el trabajador? ¿Es público? ¿Cómo ocurre? En el programa anterior estábamos hablando del diálogo por el que se caracteriza el proceso laboral en nuestro país, tanto en el órgano como en el tribunal. Este es el momento más importante. Aquí es donde ocurre ese diálogo, ese intercambio. Es cuando el tribunal se acerca a las partes. ¿Por qué? Porque escucha de manera directa cuando las partes, el trabajador, si es el inconforme, le dice las razones por las que está inconforme. Ahí el tribunal lo escucha, le pregunta incluso, le aclara, le agrega elementos que él quiere que se le explique. O sea, que los jueces quieren que se le explique para comprender mejor de qué se trata. Ese diálogo acontece aquí también. Hemos hablado 2 momentos de prueba, desde que se establece la demanda o cuando vas a hacer
a presentarte a la comparecencia, a llevar las pruebas O también. sea, entiendo que puedo presentar mis pruebas, dígase empleador, dígase trabajador, en el momento de la demanda, puedo presentarlas. Pero no necesariamente ahí. El día de la comparecencia puedo llevar nuevas pruebas, puedo llevar testigos, en fin, no tienen que ser las mismas. O sea, que si no las llevé al inicio, las puedo llevar después sin ningún problema. Sin ningún problema. Como decimos, ese es el momento más trascendente del proceso. Incluso testigos, que no los puse en una lista al inicio y los puedo llevar ese día. Los puede llevar o los puede relacionar de las dos formas igual. ¿Qué otra cuestión es importante en la comparecencia? Además de la prueba, de escucharlos a ambos, es lógico que ambos tengan la misma condición, están en la misma condición ante el tribunal de ser escuchados, ¿no? Tanto el trabajador como el empleador. Sí, es importante aquí hacer un llamado. Yo usé la palabra trascendente, es un momento, el más trascendente del proceso, donde están enfrentadas las partes, para decirlo de algún modo, porque estamos hablando de conflictos, dos partes que se enfrentan con intereses distintos y donde un órgano externo va a darle solución a esa dificultad. ¿Qué acontece? Ese órgano es el que va a solucionar el asunto. Todos los elementos hay que aportarlo ahí en la comparecencia, todos los elementos hay que ponerlos y hay que decirle, mire, estas son las pruebas con las que se cuentan para que usted arribe a una conclusión sobre lo que se va a resolver y después decidir. Claro, es complicado porque quizás uno quiere decir mucho, pero todos tenemos la visión de lo que realmente aporta. ¿Cómo medir la racionalidad en este sentido? Son preguntas que sé que ahora mismo no podrán tener una respuesta porque la vida es muy rica y las situaciones también, presidente, pero creo que el llamado también estará de nuestra parte. Quiero la razón, quiero que mi derecho sea restablecido, entiendo que esta no es la medida más apropiada, pero creo que también esto debe ser manejado con racionalidad, con inteligencia, con prudencia. A la hora de presentar las pruebas, a la hora de hacer las alegaciones, por supuesto, el tribunal que conduce el debate, porque estamos hablando de un diálogo, un acercamiento, ese debate lo conduce el tribunal. El tribunal define una línea, tiene una línea definida conforme a lo que se está pidiendo, conforme a lo que se está pretendiendo por el trabajador en ese sentido, o por el empleador. Y eso es lo que va a definir cuál es el carácter de las pruebas que se van a practicar. Bien, concluyó la comparecencia. ¿Cómo concluye? ¿Con la decisión ahí en el momento? No. Los jueces necesitan un tiempo para evaluar, para estudiar todo lo que se ha practicado, todo lo que consta en las actuaciones, porque tenemos las actuaciones del órgano, tenemos lo que aconteció en el tribunal municipal y eso requiere de ser evaluado, de ser analizado y discutido y tomar la decisión. ¿Qué pueden decidir exactamente? Repetimos, 2 medidas disciplinarias esencialmente y derechos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde puede y hasta dónde los jueces del tribunal municipal variar lo que ocurrió en el órgano de justicia laboral? Si nos concretamos a este ámbito de la disciplina de los derechos, el tribunal puede pronunciarse de diferentes formas. Si es en el ámbito de la disciplina y el trabajador está pidiendo la exoneración y realmente se demuestra que no tiene responsabilidad, obtiene la exoneración. Absoluta. Absoluta. Eso es posible. Es posible. ¿Pasa bastante? En algunos casos sucede, sí. En algunos casos sucede. Esa es una variante, exonerar completamente al trabajador. Puede que incluso esté solicitando la exoneración, pero también puede que esté solicitando la adecuación de la medida. O sea, que el rigor de la medida se rebaje, que sea menos severa. El trabajador puede estar pidiendo modificar la medida y el tribunal exonerarlo porque entiende que incluso ninguna medida. Puede, si a la conclusión a la que se arriba es que no existe responsabilidad, entonces se le exonera. ¿Qué otras variantes? Bueno, en el caso de los derechos, puede que entonces se le reconozca el derecho al trabajador. Puede que o que no se le reconozca el derecho que está reclamando o que solo se le reconozca una parte de ese derecho. Y en el caso de las medidas también puede ser ratificada la medida. Puede ser ratificada. Ya Esa que es otra inicialmente, claro, puede ser ratificada porque si el órgano tal vez sea el trabajador, el supuesto que estemos hablando o abordando sea de un trabajador que fue al órgano de justicia contra una separación definitiva, el órgano la ratificó y después el tribunal dice, usted se ha probado que es responsable, ratifica esa medida. Bien, si soy el trabajador y inconforme con el órgano, voy al tribunal, como resultado yo puedo salir con una medida más grave, con una situación peor con la que entré al tribunal. No, quien reclama no va nunca a agravársela la situación por parte del tribunal. Si un trabajador reclama contra una medida de traslado temporal y el tribunal el tribunal puede ratificarla, pero no puede agravarla. Imponerle un traslado temporal o imponerle una separación definitiva. Y si están reclamando los dos al tribunal, el empleador y también el trabajador. Es un escenario distinto. El primero nos referíamos al escenario donde
el trabajador era el que reclamaba. Pero cuando reclaman, el tribunal tiene ya un margen. Ya se le abre el diapasón para decidir. Porque entonces está pidiendo el empleador que se ratifique esa medida. Entonces, conforme a los hechos, a las pruebas, dirá, ¿tendrá razón el empleador o tendrá razón el trabajador? Cuando el tribunal da a conocer su decisión, ¿debe ser cumplida inmediatamente o existe un tiempo para el cumplimiento? La decisión del tribunal se adopta mediante sentencia. Estas sentencias, conforme a la ley, son de inmediato cumplimiento. La sentencia que dicta el tribunal municipal, porque es de inmediato cumplimiento, porque ya son firmes y son definitivas. Estamos hablando de tiempo, por eso quisiera recordar los tiempos, los términos, desde el órgano de justicia hasta este punto donde estamos, presidente. ¿Cuáles son los tiempos de todo lo que debe transcurrir? Vamos a ubicarnos en el inicio del conflicto en el órgano, termina el órgano, llega al tribunal. Deme un aproximado de tiempos para entender de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de dos fases, una que hemos llamado anterior al tribunal y otra relacionada que ya acontece en el tribunal. Son dos momentos distintos, son circunstancias distintas. Tomemos en cuenta que el órgano funciona dentro del colectivo y por tanto allí los plazos son más breves. ¿Ya? No es lo mismo en el tribunal, que ya ha transcurrido todo ese tiempo y luego el tribunal entonces acude a los distintos pasos, a la citación, a la comparecencia y ya hay un tiempo más prolongado para la solución. Hablamos de aproximadamente un mes para todo lo que ocurre en el órgano de justicia laboral. Aproximadamente. En tanto, el tribunal hasta 40 días aproximadamente. Aproximadamente. Son términos, y yo insisto en la palabra aproximada porque la vida es mucho más rica y pueden darse situaciones, quizás usted ahora diga, mira, mi caso se ha demorado mucho más, puede demorarse mucho más. Ocasionalmente ocurre. En momentos en que a veces atribuible al tribunal, porque necesita esclarecer y practicar nuevas diligencias de prueba. Poníamos un ejemplo siempre en estos casos, una prueba pericial que requiere del examen de un equipo médico por parte para examinar el trabajador, requiere de tiempo y puede ser que rebase los plazos estos que estamos hablando. Bueno, el tribunal municipal falló, conozco la decisión, sigo inconforme. ¿Qué puedo hacer? Siendo una sentencia firme, lo único que cabe es procedimiento de revisión ante el Tribunal Supremo Popular. ¿Qué significa? Que hay una posibilidad todavía de revisarse ese asunto, pero de manera excepcional, por determinadas razones, porque la sentencia se estime o se aprecie por el órgano que le corresponde, el Tribunal Supremo, la sala, aprecie que sea ilegal, que sea arbitraria, o que aparezcan nuevos hechos o nuevas pruebas que antes no pudo tener el trabajador o el empleador en su poder para hacerla saber al órgano judicial. Pero esto, fíjese, usted está diciendo excepcional. Cuando dice excepcional, entiendo que la idea, volvemos al inicio, fíjense, en la medida que uno busca la solución más arriba, se va alejando de donde ocurrió el problema. Y una situación de un lugar determinado, ¿hasta qué punto puede realmente el Tribunal Supremo llegar al fondo de este asunto que ya el órgano de justicia tomó una decisión, ya el Tribunal Municipal volvió? O sea, siento que se pudiera enfriar, y usted, perdóneme si quizás uso un término en el que creo que el Tribunal Supremo tal vez no sea el más cercano realmente a resolver el asunto, al problema. Exactamente, no es el más cercano es el Tribunal Municipal. Por eso insistíamos en un momento, el momento trascendente de la comparecencia, donde las partes tienen que agotar ese momento y hacer saber todo, porque el tribunal lo que tiene son actuaciones. Y en algunos casos, cuando lo requiera, se practican pruebas, entonces acontece lo que acontece en el tribunal, que sí tiene ese intercambio, acontece en el Tribunal Municipal y acontece ese intercambio con las partes. Bueno, está la cuestión de los trabajadores por cuenta propia que están contratados por otro trabajador por cuenta propia. Explicamos la semana anterior que estas personas van directamente, no tienen un órgano de justicia, van directamente al Tribunal Municipal y ante esta decisión, o sea, ante estar inconformes con esta decisión, sí pueden ir entonces al Tribunal Provincial. Fíjense, los trabajadores del sector estatal, órgano de justicia, Tribunal Municipal, revisión, Tribunal Supremo, trabajadores por cuenta propia, subordinados o contratados a otro trabajador por cuenta propia, en este caso, Tribunal Municipal, Tribunal Provincial, estos también pudieran ir a revisión al Tribunal Supremo. Igual, contra la sentencia que dicta el Tribunal Provincial, se va en revisión con los mismos requisitos. Bueno, me quedan 3 breves preguntas y solo unos segundos estamos concluyendo, presidente. La ejecución de la sentencia, el tribunal determina y el centro de trabajo, la institución, no ejecuta eso que ha dicho el tribunal que se debe hacer. Tiene el trabajador el derecho de instar al tribunal a que se ejecute la sentencia y desencadenar el procedimiento que está establecido para que se ejecute.
se obliga al empleador a que lo cumpla. Se le llama, se conversa en una comparecencia, se evalúan los términos de la ejecución y se dispone qué es lo que hay que cumplir. Pero ya es otro proceso. Ya es otro proceso. Tampoco es lo ideal. Porque ese trabajador sigue entonces en más y más y más. Creo que lo ideal sería, definitivamente, está la decisión, a cumplir la decisión. Estamos claros, ¿no? Ya. Por eso está la variante que propone la norma. La ley no se cumple voluntariamente por el obligado, que es el empleador, y acude al órgano para que entonces respalde esa decisión. La otra pregunta tiene que ver, en este programa, desde hace un año y unos meses, presidente, estamos hablando de la Constitución, de la formación de la Constitución, de todo cuanto ha venido dictando la Constitución para cambiar, para transformar. La semana pasada y esta, usted ha estado explicando lo que queremos, lo que establece las regulaciones. Mi pregunta es, en lo que cambia en la Constitución, que cambia para bien en este sentido, ¿debemos esperar cambios en todo lo que usted ha explicado? Si me quisiera adelantar alguno y si está en proceso de estudio, me imagino no lo haga, pero en esencia, ¿deberán producirse cambios en favor de la administración, de los trabajadores? Claro, evidentemente esos mensajes han sido incluso transmitidos de este programa cuando estaba el debate de la Constitución y después de su aprobación para su divulgación y conocimiento. Y la Constitución mandata, da indicación de que se cumpla, se dicten normas, leyes que desarrollen los derechos, las garantías que ha reconocido ahí. Y en mi opinión, Humberto, yo pienso que en lo sucesivo esas nuevas normas den satisfacción a esas preocupaciones que hoy no se corresponden con la realidad, pero que la Constitución sí los ha reconocido. La última idea, el último mensaje. Aquí están las cámaras. Para los empleadores y para los trabajadores en Cuba, en materia de conflictos laborales, ¿cuál es su consejo? ¿Cuál es su idea? ¿Qué es lo más importante que debemos tener en cuenta? Dos ideas. En primer lugar, yo creo que es importante tener información de nuestros derechos y de nuestros deberes. Y lo segundo, cumplirlos. Para ambos. Para ambos. Ha sido un placer que nos haya acompañado. Agradezco, por supuesto, su presencia. También a todas las personas que nos han estado escribiendo a nuestra dirección, hacemoscuba@icrt.cu. Puede encontrar el programa en varias plataformas. La revista digital Cuba Ahora tiene cada uno de nuestros espacios. También el periódico Granma lo transmite online. Varios sitios lo reproducen igualmente. También el nuestro, nuestra página de Facebook, Hacemos Cuba, la página del Canal Caribe. Ahí podemos interactuar. Leemos cada una de sus preguntas, cada una de sus interrogantes, comentarios y son enviadas a las autoridades que comparecen en nuestro programa. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. ¿Cómo te has sentido?